Otros aspectos de la vida en el más allá. Como ya he hecho varias grabaciones respecto a lo que ocurre después de la muerte, eh, no voy a repetir ahora todo exactamente tal y como es. Simplemente quiero con esta grabación ampliar lo que ya he dado en otras conferencias. Antes de meterme en los detalles de esta ampliación que quiero hacer, sí es necesario explicar al menos en un mínimo de detalles los mundos o los estados de conciencia por los cuales pasamos después de la muerte. Si no, sería bastante más difícil de comprender lo que voy a decir. Por tanto, debe quedar claro que nosotros tenemos un vehículo, un cuerpo físico, que es con el que experimentamos aquí en la Tierra, aprendemos, desarrollamos la mente, la voluntad, ampliamos la conciencia, todo gracias a las experiencias. También aquí recibimos los efectos de lo que sembramos en anteriores vidas y tenemos oportunidades también de progresar en todos los sentidos, también gracias a lo que hicimos en otras vidas. Pero después de la muerte vamos a otros mundos, a otros estados de materia y de conciencia diferente al mundo físico. El mundo físico está compenetrado por una materia más sutil de éter, por una parte, digamos, complementaria de la Tierra que es etérica, que es el mundo de los ángeles. Los ángeles utilizan un vehículo, un cuerpo etérico, y su mundo es esas regiones etéricas que compenetran la materia física. Más allá de la materia física está la parte etérica. Ahí también están los espíritus de la naturaleza con sus cuerpos etéricos, cada uno de ellos según su estado de conciencia y su evolución, pueden tener cuerpos o vehículos de diferente clase de éter. Nosotros pasamos por ahí casi de largo cuando abandonamos el cuerpo físico. Por encima, o mejor dicho, el mundo que viene a continuación es de materia más sutil aún. Compenetra también el planeta Tierra. Digamos que en el mundo físico está compenetrado por otros 6 mundos más. Pero nosotros estamos evolucionando principalmente en 3. El mundo físico, el mundo de deseos o emocional y el mundo de la mente, el mundo del pensamiento. De cada uno de ellos tenemos un cuerpo, más el cuerpo etérico que es complementario del cuerpo físico. Por lo tanto, después de la muerte, tenemos una pequeña estancia en esas regiones etéricas para recopilar la película de nuestra vida, las experiencias, para grabarlas y para llevárnosla. Y luego vamos al mundo de deseos o emocional. Este se divide en 2 grandes estados. El inferior, que es el que normalmente llamamos purgatorio, y de donde podríamos también ubicar el infierno, que para algunos sí existe, y las regiones superiores, la otra mitad, es donde estaría lo que normalmente la Iglesia y otra mucha gente que cree, pues dice llamar el cielo. En el purgatorio vamos a estar el tiempo necesario para hacer frente a todo el mal que hemos hecho y sufrir en nosotros mismos, para que la conciencia tome nota de lo que no debemos hacer, para que se quede grabado y la próxima vez que no vayamos a hacer en otra vida no lo recuerde, entre otras cosas.
y en la superior es donde vamos a grabar todo el bien que hemos hecho, toda la felicidad que hemos causado a los demás, para que en la próxima vida nos sirva como impulso para seguir haciendo el bien. Después del mundo de deseos, de este mundo emocional, pasamos al mundo del pensamiento, y en las regiones inferiores es donde vamos a estar bastante más tiempo, muchísimo más tiempo, siglos, preparándonos, por un lado descansando, por otro lado trabajando y preparando lo que va a ser cuando renazcamos otra vez, lo que va a ser las condiciones que van a tener, va a tener el ser humano y el planeta. Vamos a colaborar con las jerarquías que van transformando el planeta según el ser humano también va evolucionando en él. Y es ahí donde se nos presenta, por decirlo así, una opción sobre la futura vida. Estamos un tiempo de descanso, un tiempo como algo similar a lo que aquí llamamos dormidos, y luego surge el despertar por el deseo de obtener nuevas experiencias. Eso sería así, a grosso modo, lo que he dicho en otra de mis conferencias y que debe quedar claro ahora para comprender algunas de las cosas que voy a mencionar. Entonces vamos a comenzar propiamente dicho con este artículo, con esta conferencia. La vida en el más allá puede ser muy variada dentro de un mismo o similar grado evolutivo. Y como ejemplo de ello podemos ponernos cualquiera de nosotros mismos como personas más o menos cultas y buenas que cumple con sus obligaciones y responsabilidades. Allí hay algo similar mientras estamos en el mundo de deseos. Cada uno de nosotros lleva una vida externa y otra interna que, aunque similar a otros muchos, nos enriquece internamente de forma individual. Cada fallecido puede ser consciente en unos planos y quizás en otros no. Los más atrasados, y cuando digo atrasados me estoy refiriendo, vamos, lo hago evolutivamente hablando, claro, los más evolucionados, los que van por delante, como ocurre con los niños en el colegio, bueno, pues esos son conscientes en las regiones inferiores del mundo del deseo. Estamos hablando de los más atrasados. Y los más adelantados, además, también lo son en las regiones superiores, que, bueno, en la filosofía Rosacruz, con la que yo estoy más familiarizado, llamamos el tercer cielo, que esto está ya en el mundo del pensamiento. Digamos que todos somos conscientes de nosotros mismos y conscientes de dónde estamos en el mundo de deseos, pero no todos lo son en el tercer cielo, en el mundo del pensamiento. Según su conciencia, esos seres, esas personas fallecidas, bueno, pues así ven el mundo donde se encuentran. Pero como la materia se hace cada vez más sutil, según ascendemos por esas regiones y por esos mundos, tenemos que las regiones donde están los menos adelantados y la gente normal, que es el purgatorio y el cielo, son de materia, vamos a decirlo entre comillas, tan sólida a la visión que durante un tiempo creen que siguen estando en el mundo físico. Los fallecidos durante bastante tiempo no son conscientes de que no tienen el cuerpo físico y siguen actuando y siguen yendo a los mismos sitios. ¿Por qué? Pues porque es el mundo, cuando llegamos al mundo de deseos, seguimos viendo todo, es una imagen doble de lo que era aquí, porque lo tenemos así grabado en nuestra conciencia. Quiero decir que una persona ahí, si piensa que está vestida, como cuando murió, pues se va a seguir viendo vestida con esa misma ropa.
y la persona que ha muerto en un accidente y ha perdido una pierna y antes de morir se ha dado cuenta de que ha perdido una pierna, pues seguirá pensando que no tiene pierna y no la tendrá en la imagen que él ve. Claro que esto ocurre mientras no observan algún objeto de cerca para ver cómo vibra su materia o mientras no se den cuenta de que pueden atravesar paredes o sentarse en un sillón compenetrando en este caso el cuerpo de otra persona. No tardando mucho, además de que si no hay otro ser, lo que normalmente se llaman auxiliares invisibles que les explican el caso de su muerte si ha sido de una manera así especial, sobre todo, pues no tardan en darse cuenta de que bueno, quieren hablar con alguien y no les responde. Estoy hablando más bien recién muertos y que se van a sentar y si hay alguien, ellos en principio pues no se sientan porque hay alguien, pero si no se dan cuenta y se sientan, entonces es cuando comienzan a darse cuenta de que están compenetrando a otros cuerpos, a otras formas. Comienzan a darse cuenta de que esa materia no es la materia física y que su cuerpo no es el cuerpo físico. Solo a partir de ahí pueden comenzar a cambiar su imagen, la imagen que ellos tienen de ellos mismos, de su cuerpo, de su ropa y de todo, y cambiar incluso el ambiente donde suelen encontrarse. Pues la mayoría de los recién muertos creen que siguen entre las cuatro paredes de su casa y con su familia. Un ejemplo se me ocurre en la película El sexto sentido, donde trabaja Bruce Willis. Y bueno, Ghost, más allá de los sueños, tiene muchísimas cosas que son reales respecto a lo que ocurre después de la muerte. Otros también notan antes que han fallecido, si han sufrido mucho por una enfermedad y sobre todo si algún auxiliar invisible le explica cuál es su situación y le dice que ya no tiene ninguna enfermedad ni como consecuencia ninguna dolencia. Naturalmente que el despertar en el más allá se produce más pronto que tarde porque el muerto quiere comunicarse con sus seres queridos y llega un momento en que comprende que algo ha debido de ocurrir porque nadie responde a sus palabras, ni a sus toques, ni a nada. En esos momentos quizás se pase mal, dependiendo de las creencias personales y de las enseñanzas inculcadas a cada persona, las creencias que cada persona tiene. Así, por ejemplo, el devoto que cree y se ha imaginado un cielo donde ser feliz, pues se encontrará allí. Pero el malvado que cree en que recibirá un castigo en un infierno y sabe que no se ha portado bien en muchas cosas, pues encontrará ese panorama y lo vivirá durante mucho tiempo. Mientras tenga maldades que purificar y sufrimiento que padecer porque él lo ha causado a otros. De todas formas, esto va cambiando progresivamente. El purgatorio no se sufre todo repentinamente y en un tiempo y sin parar. La vida va pasando al contrario. En el purgatorio vamos viendo desde el momento en que morimos lo que hemos sido, lo que hemos hecho, todo lo que ha sido nuestra vida. Y cuando hemos hecho un mal, o hemos hecho mal a alguien, hemos causado sufrimiento, etcétera, es cuando lo vamos sintiendo ahí. Pero también hay etapas de descanso donde se disfruta de esa vida. ¿Y por qué hay etapas de descanso? Pues porque si todo fuera sufrimiento, nos acostumbraríamos rápidamente a él y llegaría el momento en que no sentiríamos ese sufrimiento, ese dolor. Y ese dolor es necesario. Es necesario, debemos sufrirlo y sentirlo y grabarlo para que a la próxima vida nos hable y nos advierta. Solo cuando aprenden estas personas que con esa clase de materia y con su imaginación y su voluntad pueden cambiar su imagen y su alrededor ambiente, es cuando comienzan a vivir de verdad su purgatorio y su cielo.
Por eso digo que estas cosas suele ocurrir sobre todo en el recién muerto durante un corto tiempo. Luego ya cuando se dan cuenta de dónde están o se lo explican, ya empiezan a sufrir su purgatorio y después su propio cielo. Según pasa el tiempo en el mundo de deseos, las personas se olvidan cada vez más de la vida física pasada y comienzan a interesarse por su propia transformación y por su vida en el más allá. Sus deseos, sus sentimientos y sus intereses ya no son de la tierra, sino que van cambiando progresivamente y se van interesando más por las cosas que hay en ese cielo y en esa nueva vida. De hecho, esa nueva vida es la que les hace olvidar progresivamente su vida pasada. Llega un momento en que ya cuando estamos en lo más elevado y vamos a pasar al mundo del pensamiento, que ya no recordamos nada. De hecho, ni siquiera queda casi imagen de lo que éramos aquí en el mundo físico. El hecho de tener yo un miembro dentro de la familia con cierta, vamos a llamar, intuición, por otro lado, el fruto de mis estudios y los correspondientes trabajos internos de meditación que he hecho durante muchos años, la actitud y la reacción, podríamos decir también, de una gatita que tenemos en casa, pues todas estas cosas me han demostrado que gran parte de lo que digo en estos párrafos es verídico, es digno de crédito. Quizás nadie crea en todo esto, pero yo puedo asegurar, vamos, al menos para mí, que cuando un familiar muere está en la casa donde vivía y con su familia muy a menudo, durante unos cuantos meses. Luego viene de vez en cuando, sobre todo si se le menciona o se le invoca. Y al cabo de pocos años ya no vuelven por lo general a los lugares físicos donde solían ir o donde solían estar. Y esto es así porque, primero, porque comprenden que casi se han olvidado de él, la familia, los seres que han quedado aquí en la tierra. Segundo, porque ya no se siente atraído, ya está superando todo él los lazos terrenales, ya no se siente atraído por nada material ni por nada ni por placeres. Tercero, porque donde se encuentra está mucho mejor. Y cuarto, porque cada vez tiene menos recuerdos de su vida pasada. Esto ya es sobre todo en el cielo. Sería muy conveniente que cada persona imaginase la vida post-mortem desde el punto de vista de que la vida no acaba, sino que continúa igual que las partículas de agua siguen siendo agua cuando pasan del estado líquido al gaseoso. Es igual, nosotros tenemos, cuando morimos, tomamos un cuerpo de materia etérica, iba a decir de materia de deseos o emocional, pero para que me entiendan mejor es de un éter muy, muy sutil. Pero tiene la misma imagen que teníamos aquí y seguimos siendo los mismos, tenemos los mismos deseos, los mismos gustos, creemos que tenemos las mismas necesidades, nuestra mente sigue siendo la misma, las emociones también. Quiero decir que no por morir una persona muy buena se convierte en santo. Esa persona tiene que pasar por el purgatorio, sea mucho o poco el tiempo que esté, y por el cielo. Tampoco cambia mucho la relación con los que se quedan cuando alguien fallece, porque en realidad el hecho de no verlos no significa que no estemos en contacto con ellos cuando concentramos voluntariamente nuestra conciencia en ellos y en ese mundo superior. Se puede hacer aunque no los veamos y de hecho hay una relación, particularmente por la noche, claro. También el hecho de no verles no significa que no nos escuchen, porque no es así. Sobre todo durante unos años, los primeros meses e incluso años, según la frecuencia con lo que lo hagamos y según dicho fallecido tenga interés en contactar con nosotros o no. Lo que no aconsejo nunca es
hacer cualquier cosa relacionada con el espiritismo con tal de contactar con ellos. Eso les perjudica mucho. Les atrae y tienen que dejar algo que es muy positivo y muy importante para ellos para atender una tontería nuestra. Además de que pueden venir otros seres bastante más bajos, menos desarrollados y hacerse pasar por ellos, entre otras muchas cosas. Donde no hay duda tampoco es en que contactamos con nuestros seres queridos mientras dormimos. Quizá no recordemos nada o pensemos que hemos tenido un sueño, pero sobre todo los primeros meses se nota. A ver, yo hablo por mí ahora, al menos yo lo he notado con 2 personas de mi familia. Y más si cuando uno se acuesta y se predispone para ello. Es más, a veces incluso se nota su presencia en la casa. Los llamados muertos están en todas partes, entre nosotros, como pueden estarlo la neblina y el humo juntos. Quiero decir, ellos están en un cuerpo de una materia mucho más sutil que compenetra, que atraviesa toda la materia física y están entre nosotros en nuestro mundo físico. Ellos están en el mundo y nosotros en el nuestro. Como acabo de decir, la neblina y el humo son diferentes, pero pueden estar juntos. Y lo mismo que en una habitación podemos tener una luz que alumbre, como puede ser una vela, podemos tener una linterna que funcione por pilas, una luz LED y cualquier otra cosa, ¿no? Todas alumbran, todas están en el mismo sitio, pero no interfieren unas con otras. No se molestan, por decirlo así. Muchos de ellos están en sus cosas, pero otros también van y vienen por las calles, los hospitales, los bares o las iglesias, según fueran sus inclinaciones cuando estaban vivos. Otros que descubren que allí está todo el conocimiento que desean, se dedican a estudiar y a desarrollar su espíritu. Otros, y quizá mucho tiempo, se pasan nuestros días y nuestras noches velando a padres enfermos o a sus niños que han dejado aquí en la tierra. Eso ocurre sobre todo con las madres que mueren y dejan niños pequeños. Los avariciosos, por ejemplo, los egoístas, ambiciosos, estarán entre lo que más desean. Los dominados por vicios estarán sufriendo, viendo cómo otros consumen lo que ellos desean y sin embargo ellos no pueden. Solo los más evolucionados y los que son conscientes de estas enseñanzas son los que saben actuar correctamente dando el tiempo necesario a quien o a lo que corresponda para luego dedicarse a trabajar cuanto antes para su liberación y para la liberación de los demás. Las buenas o malas intenciones y la mala o buena voluntad para crear buenas o malas obras marcan en gran parte las actividades de los fallecidos en el mundo de deseos. Podría hablar de muchos hechos curiosos que allí ocurren, pero sería demasiado largo para lo que deseo comunicar en este artículo. Solo diré que los fallecidos con buenas intenciones pueden aprovechar las acumulaciones de vibraciones y pensamientos elevados para hacer uso de ellos y revestirse de una imagen para hacer una buena obra, sea de persona o sea así en forma de ángel, sean de auxiliadores de personas en peligro o sea de cuidadores de niños que aún no deben morir, y de esto se han dado muchos casos. Niños que han estado a punto de morir, que por lógica incluso tendrían que haber muerto y se han salvado y han narrado que un ser de determinadas características pues apareció por allí y le salvó y hizo tal, hizo cual cosa. Muchas leyendas urbanas y supersticiones populares están basadas en las apariciones y trabajos hechos por altruistas y bien intencionados fallecidos. Me atrevo a decir que muchos de los llamados santos, porque claro, después de muertos estoy hablando de personas muy buenas que murieron y hicieron apariciones y obras aparentemente milagrosas.
Bueno, pues es muy posible que algunos de estos llamados santos son personas buenas que se ofrecieron para actuar así, porque les harían caso, según el trabajo que fueran a hacer, pero también que ellos no podían explicar por qué y cómo lo hacían, porque nadie les hubiera creído si hubiera sido así. Hay muchas apariciones, muchas cosas raras que se ven que nadie explica el porqué y esto tiene su origen en el más allá, como es lógico. El tema que estamos tratando en esta obra, en este artículo o conferencia, es tan amplio que se podrían contar infinidad de apariciones y casos de esos que siempre se han oído en casi todas las poblaciones. Yo al menos he conocido algunas. Hay mucha literatura al respecto, aunque en muchos casos sean invenciones del vulgo, de la misma gente. Con el paso de los años se inventan, se hacen más grandes, se van ampliando y surgen otras, en fin. Pero lo cierto es que los muertos pueden hacer muchas cosas que aquí, aunque no puedan dar siempre pruebas de ello, o sea, aquí no podríamos dar explicación a esas cosas, sin embargo, lo que llamamos muertos hacen muchas cosas allí que se manifiestan aquí. Una de las pruebas de las que se han dado muchos casos es la de aparecerse ante alguien para dar a entender que acaba de morir. Apariciones de personas que estaban muriendo y se han aparecido a, por ejemplo, familiares que vivían muy lejos. Y la persona que lo ha visto pues no sabía nada, ni que se estaba muriendo ni nada. Los motivos son muchos para hacer esto, pero serían demasiado para enumerarlos. Lo cierto es que suelen aparecerse tal como están vestidos y tal como están en ese momento, y según ellos mismos se imaginan. Y suelen hacerlo principalmente, como he dicho, a los seres queridos que hace mucho tiempo que no ven o a quienes y con quien tienen alguna relación o deuda importante. Estas apariciones suelen durar segundos o minutos porque por lo general luego ya caen en trance para ver la trance que nosotros llamamos muerte. No es la total muerte según el esoterismo, pero bueno, en trance para ver la película de su vida, para grabarla, la película de la cual extraerán luego la quinta esencia, que es lo verdaderamente útil, lo que queda como conciencia. También hay otra clase de apariciones que se hacen estando la persona en el lecho de muerte, pero estando aún vivos, estando aún en vida. En estos casos suele ser el amor y los fuertes anhelos y deseos los que facilitan el desprendimiento de los cuerpos sutiles del cuerpo físico, o sea, la separación de los cuerpos sutiles, de estos cuerpos superiores, donde estamos en el mundo de deseos, en el pensamiento, lo que facilita esos anhelos, ese fuerte amor, ese fuerte deseo, pues es lo que facilita que se separen del cuerpo físico. Muchas de estas apariciones no dicen nada o solo gesticulan, pero otras las han llegado a oír las personas que estaban presentes. El amor es tan poderoso que, por ejemplo, una madre que vigila desde el más allá a sus hijos, como he dicho antes, madres que mueren y dejan niños que son pequeñitos y están vigilantes, pues se pueden dar casos de poder mover algún objeto físico si ve que sus hijos están en algún peligro. Otro tema muy común que en forma de pregunta se hace en algunas personas es el tiempo que se tarda en renacer. Pero aquí también hay diferentes interpretaciones de acuerdo a su estado de conciencia y a su grado evolutivo en general. Es necesario aclarar que no solo se tienen en cuenta el tiempo entre un renacimiento y otro, sino que también es significativo el hecho de que unos estamos más tiempo en un plano o región que otros. Las personas muy atrasadas y que hacen verdaderos actos de terror y de maldad no están mucho tiempo en el cielo y no son nada conscientes en el mundo del pensamiento. Me refiero a los más atrasados, como he dicho.
los que son malvados y hacen mucho daño entre nosotros, se pasan mucho tiempo, como en el anterior caso, en el infierno, porque estas personas sí tienen una especie de infierno, y en el purgatorio, pero pueden tener alguna actividad en el cielo. Siempre hay alguna cosa buena que tienen que revisar y grabar en el cielo. Entre el común de la humanidad hay un gran grupo que evoluciona a la par. Estos suelen renacer entre cada 800.000 años aproximadamente, de los cuales están un tercio de su vida, de la vida física que vivieron, un tercio se lo pasan aproximadamente en el purgatorio. Los que se manifiestan, los que manifiestan cierta superioridad moral, intelectual y espiritual sobre los otros, sobre los anteriores que acabamos de hablar, pueden renacer cada menos tiempo que ellos, estando casi todo el tiempo en los cielos, aunque no sean conscientes siempre en su propio plano. El propio plano quiero decir cuando ya hemos dejado los diferentes cuerpos, el cuerpo físico, el etérico, el emocional y la mente. Entonces ahí estamos en nuestro propio cuerpo natural, que es, en alguna escuela le llama el cuerpo causal. Ahí estamos ya en las regiones superiores del mundo del pensamiento abstracto. Los que andamos esforzándonos por espiritualizar el carácter y por recorrer cuanto antes este sendero de perfección, solemos estar poco tiempo en el purgatorio, salvo que haya habido alguna etapa en nuestra vida donde nos hayamos desviado del sendero mucho y hayamos hecho ciertas barbaridades. Bien, algunos comienzan a ser conscientes ya en el tercer cielo y en ese cuerpo causal, sin ninguno de los cuerpos que he mencionado, aunque por muy poco tiempo suele ser. En casos similares a este último se está la mayor parte, casi siempre, casi todo el tiempo, en el primer y en el segundo cielo, y muy poco en el purgatorio y en el tercer cielo. Estamos hablando de personas bastante buenas o evolucionadas. Aunque cada uno de nosotros somos libres y podemos acortar o alargar nuestra vida según el trato y los cuidados que demos a nuestro cuerpo, pues cada cual nace con una duración de su vida de acuerdo a la vibración y duración del molde etérico de nuestro cuerpo físico, que a su vez está basado en el arquetipo de materia mental. Cuando, después de ese descanso que he mencionado en el mundo del pensamiento, despertamos porque hay un deseo por experimentar nuevas experiencias, ahí se crean las jerarquías, hay unas jerarquías como en todos los mundos, y ahí se crea un arquetipo vibrante que va a ser la base de los futuros cuerpos. De acuerdo a ese arquetipo, basado en nuestro propio desarrollo, de acuerdo a nuestra evolución, ese arquetipo le van a dar un determinado tiempo, que aquí en el mundo físico llamamos años. Y de acuerdo a ese arquetipo vibrante en el mundo del pensamiento, o sea, de materia del pensamiento, luego se crea el molde etérico, en la región etérica donde están los ángeles, y con la ayuda de los ángeles también, se crea el molde etérico, que es sobre el que se va a formar luego el cuerpo físico. Ese molde etérico es el que ponen en la matriz de la madre, y sobre ese molde etérico, sobre esas líneas etéricas, se van a ir agregando, acumulando y formando el cuerpo físico. Bien. Es cierto que la ley de consecuencia, la ley de causa y efecto, tiene una relación muy directa con nuestra vida, pero su sabiduría nos permite llegar al límite, puesto que, por muy dura que sea la vida, estamos ayudados siempre por las jerarquías superiores. Normalmente llegamos al límite de la vida programada, pero como he dicho, somos libres y por lo general la mayoría de nosotros acortamos un poco nuestras vidas.
más que nada porque no cuidamos nuestro cuerpo físico, por alimentación y por otras cosas. Estas jerarquías encargadas de ponernos el destino que necesitamos para seguir evolucionando y que nosotros, por otro lado, aceptamos antes de renacer, con la conciencia que tenemos allí. Luego aquí, cuando estamos a punto de renacer ya, cuando ya vamos a entrar en el vientre, en esa matriz de nuestra madre, y vemos el panorama de nuestra futura vida, a veces no lo aceptamos tan fácilmente, sobre todo si el destino es duro. Pues bien, estas jerarquías encargadas de ponernos este destino, bueno, también nos ponen una serie de oportunidades que, si supiéramos aprovecharlas, nos permitiría alargar nuestra vida, cosa que por lo general, como digo, pues no lo hacemos. Cuando, como ocurre por lo general, no aprovechamos las oportunidades que nos ofrecen, acortamos la vida. Pero si además nos metemos en un callejón sin salida, donde vamos a perjudicar en gran medida nuestras próximas vidas, vamos a poner como ejemplo un drogadicto, un toxicómano, entonces dichas jerarquías acaban con el arquetipo mencionado y morimos como efecto de su obra amorosa, queramos o no, hacia nosotros. Hay personas que se desvían totalmente de su destino, caen en algo que ya les dejan, pues eso, como acabo de decir, un indigente que ya no encuentra salida, se acostumbra a esa vida, maltrata su cuerpo, no se alimenta, no se cuida, un toxicómano que anda también por las calles, que le pasa lo mismo, y claro, esas personas mueren muchísimo antes, por lo general mueren antes de lo debido. Y esa muerte muchas veces es producida precisamente por estos seres. Bien, una vez aclarado este punto que creía importante, creo que es importante tenerlo en cuenta, veamos cómo, además del tiempo entre renacimientos, también tiene su importancia el sexo del cuerpo físico. Según se mueve el Sol, de acuerdo a la precesión de los equinoccios, el Sol tarda en recorrer un signo completo. Ahora todavía faltan 500 años para comenzar el signo de Acuario. Pues bien, tarda aproximadamente unos 2100 años, algo así, en recorrer el signo completo, a la vez que va creando progresivamente un nuevo ambiente en el planeta, en nuestro caso en la Tierra. Pues bien, en esos 2100 años aproximadamente el ser humano suele renacer 2 veces y suele ser uno como hombre y otra como mujer, para que sus experiencias, que como sabemos son la base de la evolución, las experiencias aquí en un cuerpo físico, para que esas experiencias sean diferentes y variadas, porque no todas las experiencias son igual vistas desde el mismo sexo, como sabemos, tanto por el ambiente del planeta como por el sexo del cuerpo en que se renace. Digamos que cuando una persona muere ahora, cuando renazca aproximadamente dentro de 1000 años, el planeta ha cambiado mucho, la sociedad, las tecnologías, todo ha cambiado muchísimo. Y él, además de eso, va a renacer en un cuerpo diferente. Por lo tanto, las experiencias que son tan importantes van a ser muy necesarias, muy importantes, y van a ser la base de su progreso. Por tanto, el renacimiento en diferentes sexos es tan importante como el renacimiento que se hace cada 1000 años. Si fuera como afirman algunos, cada pocos años, pues sinceramente se aprendería muy poco. Aún así, estas normas no son inamovibles y se pueden cambiar ante ciertos casos excepcionales, como por ejemplo que un alma que necesite cierta clase de cuerpo o cierto destino no los encuentre en la época que le corresponde. Y a lo mejor un poco antes sí tiene la oportunidad, las jerarquías encargadas de ellos se lo facilitan. En esos casos puede repetir sexo o puede adelantar o atrasar su renacimiento, con tal de aprovechar las oportunidades que le brindan otras almas
Vamos a imaginar que yo tenga un destino muy íntimo, muy relacionado íntimamente con diferentes almas y que esas almas en el donde cuando está previsto que yo renazca no van a estar, entonces es posible que me adelanten eso. Bueno, oportunidades que le brindan otras almas y el nuevo ambiente del signo astrológico que, como he dicho, va cambiando muchísimo en 2000 años. Un ejemplo de esto es cuando un alma adelantada no encuentra o no tiene fácil renacer de otros padres que cumplan los requisitos necesarios para él y hacen que renazca, por ejemplo, 300 años antes. Entonces esa alma está fuera de su ambiente y ha nacido casi, pues bueno, pues para ser un genio entre esa gente, entre la sociedad en la que va a renacer. Pues esos casos ocurren. Como podemos ver, entonces el ser humano renace de manera que sus experiencias sean más provechosas para su propia evolución gracias a, voy a decir 3 puntos. El primero sería gracias a que se renace cada 1000 años aproximadamente, cuando el ambiente del planeta ha cambiado bastante desde su última vida. Segundo, a renacer en diferente sexo para la aplicación del karma, la ley de consecuencia, al respecto y para que sus experiencias también sean muy diferentes. Y tercero, renacer bajo diferentes signos astrológicos, porque la influencia solar y del ascendente en cada persona le permite desarrollar nuevas virtudes y aborrecer otros defectos. Para algunas personas esto no tiene importancia, pero sí el astrólogo espiritual sabe que es muy importante. En nuestra naturaleza interna, nuestro verdadero carácter, nuestra evolución, nuestro desarrollo que traemos, en cada vida tiene mucha importancia las influencias del signo solar y del ascendente. Es evidente que cuando a un alma se le adelanta o se le atrasa la fecha de su renacimiento, también se le alarga o se le acorta su estancia en el cielo. Pero eso no tiene importancia porque se le compensará en las siguientes vidas. La sabiduría de los ángeles del destino siempre procura que los más adelantados estén menos tiempo en los mundos invisibles para que puedan servir en la Tierra, para que puedan colaborar en el progreso de la humanidad. Para terminar este capítulo, no quisiera hacerlo sin mencionar algo que estoy seguro que muchas personas se preguntan. Esto es, las personas que mueren con el cuerpo destrozado o mutilado. Y la pregunta que suelen hacer es si siguen estando así en el más allá. Hay que decir que no, más que nada porque hay seres que les ayudan y les explican cómo recomponer sus cuerpos. Hace varios siglos era común que la persona que moría en esas circunstancias sufriera porque pensaba que el cuerpo en el que se encontraba era el cuerpo físico, sin saber que es el cuerpo de deseos, que está compuesto de materia emocional, de materia de deseos. En la película Más allá de los sueños, creo que, no recuerdo el autor, el actor Robin Williams, creo que era, ahí el guionista pues ha querido hacer una imagen de ese mundo emocional, de ese mundo de deseos, y ahí se ven cómo se pueden formar con esa materia, simplemente con la voluntad se pueden hacer formas, las formas más bellas que se quieran hacer. Pues lo mismo ocurre con nuestros cuerpos. La propia evolución ha hecho que nos demos cuenta de ello, pero también hay que agradecérselo a la gran cantidad de auxiliares invisibles que hay en el más allá para ayudar a todos los que mueren en esas circunstancias. La persona que muere por efecto de una bomba es muy probable que no se dé cuenta de que su cabeza está destrozada y él sigue pensando y analizando la situación. Sigue pensando como pensaba antes de morir, lo que demuestra que sigue vivo y que la materia física de su cuerpo no es lo que piensa.
El cerebro no piensa, sino que es la mente, que es inmaterial, la mente no es física. Por tanto, cuando se da cuenta o cuando le explican que por el hecho de pensar que tiene el cuerpo como lo tenía antes de la explosión, ese cuerpo se reconstruye en materia de deseos, materia emocional, entonces ya pierde su miedo y su sufrimiento imaginario y se recompone la imagen de su cuerpo. Algo similar ocurre a todo aquel que quiere cambiar de imagen porque la que tenía en la Tierra no le gusta. Y lo mismo respecto a la mayoría de las locuras, que aunque el loco crea que no está bien, en el mundo de deseos ya se ha terminado y puede pensar y actuar como los demás. Por lo general suele ser así. La locura más común es, una vez que estamos en el mundo de deseos, ya no se está loco. Hay excepciones, porque el problema está en la conexión con la mente, que se relaciona con el mundo del pensamiento, que está por encima del mundo de deseos. En esos casos sí, pero son pocos. Así es que cada cual puede tener el cuerpo físico que tenía, o mejor, y curarse de todo. Es más, también pueden vestirse como quieran e ir a cualquier sitio que conozcan en la Tierra. Sobre todo, como he dicho, en los primeros tiempos después de la muerte. Cuando el fallecido pasa al mundo de deseos con su cuerpo emocional en forma de un ovoide, que suele ser, nada más tomar conciencia de ese mundo, la persona pues toma esa forma ovoide, toma la imagen del cuerpo físico que tenía aquí, el que acaba de dejar. Y esto es así porque así piensa el fallecido que está vestido y porque esa materia de deseos se ve atraída por los éteres superiores de los 4 que componen el cuerpo etérico. He dicho al principio que después de la muerte estamos un tiempo en esas regiones etéricas, el mundo de los ángeles. Nuestro cuerpo etérico está compuesto de 4 éteres. Pues bien, los superiores siguen, nos los llevamos, están con nosotros. Y por lo tanto, esa es la base para que en el mundo de deseos, en el mundo emocional, podamos tomar la forma, con la materia de deseos, nuestro cuerpo de deseos tome la forma que tenía, exactamente la misma forma que tenía el cuerpo físico, gracias a estos 2 éteres. Sin embargo, si la persona desea crearse otra imagen o vestirse con ropa u otros objetos extraordinarios para él, pues está claro que al no ser propiamente suyo, deberá mantener una fuerte voluntad y una firme concentración sobre ese hecho, porque si no lo hace o deja de hacerlo, al cabo de un tiempo, pues volverá a ser lo que verdaderamente es o lo que era. Este poder no es otro que el que utilizan cierta clase de espíritus elementales para crear imágenes grotescas o terroríficas, para asustar a los que se inician en esas visitas a ese mundo. Lo que ocurre es que cuando esa persona, bien porque tiene ese poder, lo ha desarrollado, porque es un iniciado en sus primeros pasos, etcétera, cuando ese individuo se da cuenta de que a ese cuerpo emocional no le puede pasar nada, porque no es físico, entonces por mucho que hagan estos elementales todo lo que quieran hacer y tomar imágenes de lo más terrorífico que quieran hacer, pues no les afecta, se les quita el miedo y al contrario se les planta cara para después comprobar que son dichos elementales los que huyen y desaparecen. Por eso el auxiliar invisible, el discípulo que está bajo la dirección de un maestro y le enseña al discípulo cómo comenzar a salir del cuerpo y cómo conocer y experimentar en este mundo de deseos, al principio se tiene miedo, o se puede tener muchísimo miedo incluso a salir del cuerpo físico.
Yo me atrevo a decir que por la noche, si cuando estamos fuera del cuerpo físico, si nos hiciéramos consciente de ello, cuando estamos por ahí, posiblemente regresaríamos rápidamente. De hecho, ocurre así. Regresaríamos rápidamente con pánico por eso, por pensar que nos puede pasar, yo qué sé, por ahí, porque estamos solos. Y de hecho ocurre y despertamos sobresaltados, porque algo nos ha asustado y nos refugiamos rápidamente en el cuerpo físico. Cuando se está, cuando un maestro, un hermano mayor, está enseñando, explicando, acompañando, etcétera, a un discípulo y que comienza a moverse pues, en estas regiones, por supuesto que no hay tal miedo. Y bueno, pues así terminamos con estos apuntes, diría yo, estos aspectos de esta vida en el más allá.